momentos el proceso de referéndum en Cataluña está un poco detenido porque miembros del gobierno español han introducido ante el Tribunal Constitucional un recurso de nulidad ante el tribunal, un recurso de nulidad para evitar la realización del referéndum. Yo pienso que en el caso de Cataluña es bastante probable que gane el sí. Han habido manifestaciones bastante numerosas, incluso hubo una hasta de 2 millones de personas, cosa que no se vio en Escocia. El problema en Cataluña se acrecienta porque el gobierno central, no lo digo porque haya fricciones entre otras nacionalidades, pero desde hace unos años los gobiernos sobre todo los que han sido encabezados por el Partido Popular, cuando el gobierno de Aznar, cuando el gobierno de Mariano Rajoy, el actual, que son gallegos. No quiero decir con esto que haya fricciones entre ellos, pero siendo gallegos y siendo además de eso presidentes del gobierno central, han funcionado como un muro de contención para cualquier intento, sobre todo en este caso de los catalanes, que son los que más están sonando en este momento, por llegar a un acuerdo pacífico en relación a su estatus de nación autónoma. El gobierno español no ha enfrentado con los catalanes las mismas vicisitudes que han tenido que enfrentar con la Vascongada, y yo creo que auguro que ojalá todo el movimiento referendario llegue a feliz término sin mayores fracturas, sin más fracturas de las que hay. ¿Tú crees, Manuel, que este deseo se va a cumplir? ¿Hay o no hay referéndum en Cataluña? Bueno, lo están convocando y Artur Mas lo ha convocado y están los partidos en la calle. Ahora, el problema es que ese referéndum, más allá de que ellos tengan razón o no, es absolutamente ilegal. Es decir, porque no está contemplado ni ha sido autorizado por el Estado español, es decir, por Madrid. En consecuencia, esa es la diferencia fundamental con el de Escocia. Escocia fue autorizado por el gobierno del Reino Unido. El primer ministro Cameron estuvo al frente de esas gestiones, se organizó un debate electoral, hubo propuestas, es decir, se daba en un marco, digamos, de legalidad. Mientras que efectivamente, más allá de que haya mayoría o no a favor de separarse, el hecho cierto que se va a dar en un marco de evidente ilegalidad, y eso le da una fuerza muy importante al gobierno central para impedir su realización. Pero yo creo que lo importante ver es que estos movimientos se están repitiendo en muchas partes porque hay como una reprogramación de los estados a partir de todo esto que ha ocurrido en los últimos tiempos. Y como decía nuestro invitado, también eso se reproduce en Europa del Este, está el caso tan vigente de Ucrania. Y hay una cosa importante, que es que los países árabes y africanos, que están enfrentando estas convulsiones y estas revueltas del terrorismo, allí también hay un riesgo de desintegración y replanteamiento de los estados. Fíjate, por ejemplo, el caso del califato de ISIS, ellos plantean un esquema de este tipo. Hay situaciones planteadas en Yemen, en Nigeria, en Irak y Siria. Es decir, hay toda una especie de movimientos, de tendencias a recomponer por debilitamiento del Estado-Nación, como decía el invitado, pero también por razones de estos procesos, de estas guerras, de estas convulsiones que hemos vivido. ¿Tú crees que por la vía de esos separatismos puede ocurrir un reordenamiento mundial? Bueno, yo no diría que por ese separatismo, quiero decir, tomándolos en conjuntos, porque es un problema que hay que verlo de manera global. Y bueno, recientemente hay un libro muy interesante, muy esclarecedor, de Henry Kissinger, que se llama El Nuevo Orden, donde aventura, como siempre, con mucha lucidez e hipótesis en relación a lo que podría ser un nuevo orden internacional. Y él toma en cuenta estas manifestaciones. Todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo, porque aquí una cosa distinta es los separatismos y otra cosa es la desintegración por la vía de las luchas tribales. Bueno, claro, él lo plantea en general.
porque puede darse por varias vías. Es decir, el hecho cierto es que a lo mejor ese mapa se va a reconfigurar, es posible en el mundo, aunque por supuesto no va a ser fácil porque hay grandes resistencias de los estados para preservar sus territorios e impedir que prosperen o tengan éxito estos movimientos separatistas. Ahora, finalmente, ¿tú crees que, yo tengo la misma pregunta que le hicimos a nuestro invitado, justamente para este mundo que se ve tan en riesgo, tan débil, estas tendencias, que muchas veces son falsos independentismos, pues son más bien separatismos, pues, ¿esto ayuda o esto es más bien perjudicial, toda esta fragmentación para enfrentar estos retos? Bueno, ese es un factor más de fricciones en el mundo de hoy que estamos enfrentados también a lo que se ha dicho, y el Papa lo ha dicho, viendo las cosas con mucha objetividad y con un vistazo panorámico. El mundo está envuelto en una nueva guerra. Lo que ocurre es que no es una guerra entre dos polos, ni entre ejércitos organizados, sino una guerra que se da en diversos escenarios y donde tiene una presencia importante ese fenómeno impredecible y trágico que es el fenómeno del terrorismo. Así es. Bueno, esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.